¿Qué secretos ha escondido Kane por años? ¿Es el circo digital realmente? ¿Quiénes son propensos en sufrir una abstracción? Esto y más a continuación, porque fue una enorme e inusitada sorpresa notar que hasta la fecha de hoy el capítulo piloto de esta serie, proveniente de un estudio independiente, haya tenido la asombrosa cosecha de reproducción de más de 100 millones de vistas en esta plataforma, cosa que no se tardaría bastante en que su fandom se amasaría y ya estén formulando sus propias teorías. Por lo que yo, Gerson, te doy la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades de este peculiar capítulo del que ciertas personas están hablando hasta la fecha, por lo que sin más que añadir, damos comienzo. El capítulo inicia con la introducción de los personajes, el cual es orquestado por Kane, el anfitrión del circo del que dirige, y arrancamos con una curiosidad bastante curiosa, porque deberán saber que los anfitriones de circo cautivan a la audiencia mediante una presentación carismática casi similar a este calibre, habilidades de comunicación, introducción emocionante, interacción con el público, uso de música y efectos sonoros, creación de expectación, narración cautivadora, vestuario llamativo y una variedad de actos que generan emociones diversas, intrínsecos e indispensables elementos que conforman hábitats de entretenimientos de cómo se concretan a la hora de moldear su propia historia de tal magnitud. De la nada aparece Pomni. Evidentemente nadie se extrañó por su presencia, ya que fue de esa manera en que cada uno de los personajes en el circo digital, excepto Kane, llegaron de esa misma manera. Pomni, paniqueada, menciona que tenía un casco en la cabeza que de un momento a otro la transportó a ese lugar, lo cual denota enigmáticamente sobre la procedencia de tal casco como para que tenga esa misma capacidad de transportar un cuerpo carnoso, digitalizándolo a un mundo en el que aún posea libre albedrío, misterio que sería contraproducente darle forma sin datos o información base al no saber de dónde proviene. El segundo misterio en resaltar es de lo que está hecho realmente ese casco. Recalco, si este mismo casco tuvo la capacidad de transportar a un humano de carne y hueso y encima hace lo que el portador o la víctima no pueda salir del mundo al que fue transportado, el autor o fabricante de este misterioso artefacto sin duda tiene recónditas intenciones que van más allá de lo que realmente quiere aparentar. Y finalmente, lo que necesitó Pomni para poder entrar evidentemente es un casco, pero a lo que yo me refiero son los parámetros requeridos para poder entrar en contacto con tal mundo. ¿Acaso es un programa de ordenador? ¿Es el ordenador mismo? Hay muchas preguntas que un piloto no puede responder con celeridad. Como siguiente dato a tratar, ¿qué es realmente el circo digital? El circo digital como tal es un lugar excéntrico cuyo propósito es el de provocar júbilo, gozo y euforia a la audiencia a la que Kane busca y apela. Pero, ¿dónde está esa audiencia? ¿Acaso nunca se han percatado los demás a qué tipo de público están mostrándose? Kane es básicamente el administrador del sistema, por lo que puede hacer y deshacer, dado que ha mencionado que ha estado trabajando en sus obras cuyas menciones de ellas no le gusta realizar, o el circo digital sea un tema tan famoso fuera de esas pantallas que de cierto modo tienen un cierto público que lo siguen. Dentro de este mismo punto, la física tanto en el lago, el carnaval como el circo tienen físicas muy caricaturescas, en las que sus cuerpos no poseen características biológicas en las que sus muertes sean factibles en causarse, y son esas mismas físicas que caricaturas de antaño poseían para un público infantil al que apelaban, cosa que Kane se toma muy en serio lo del tema de la violencia muy gráfica y explícita, que incluso se encargó de no solo restringir y censurar el lenguaje soez, sino también los gestos ofensivos que causaría cierto bajón en la audiencia que pretende divertir. En el caso de Gumball, un personaje a la que la única característica forzada a la que está esclavizada es de tener dos emociones, la cómica y feliz y su tristeza, haciendo alusión a lo que realmente simboliza y significa el teatro en su expresión artística, cosa que al momento de que Jax pisara tal máscara, el anatema suyo sería el vivir depresivamente toda la vida. No obstante, la posibilidad de que su máscara sea reparada son óptimas y precisas, porque Kane pudo curar a Ragatha de ese tipo de corrupción de la que era carcomida agonizantemente, pero se nota que se olvidó de ella. Al momento de que Kane le enlistaba de las actividades a Pomni que podía aventurarse, antes de decir las finales, sufrió una especie de pausado colapso digital en el que incomodó a la protagonista.
lo cual ese raro comportamiento tan vivaz cuya intención es el de querer ocultar algo, lo hace por la misma razón que en el mismo circo digital hay oscuros secretos de los que casi iba a mencionar, y podría decirse que ese glitch o colapso fue como morderse la lengua, con la verborrágica locuacidad suya. Este sabe con lo incontrolable que es su lengua, llegó a implementar una especie de bloqueo por si iba a mencionar lo que no se prohíbe decir para no provocar furor y anarquía en el circo en el que quiere que el sosiego y la prosperidad reinen. También, el capítulo se dignó en mostrarnos gran parte de lo que está compuesto el circo digital, lo cual el lago digital y el carnaval digital son escenarios reservados para futuros capítulos, con el mismo potencial y conjunto de misterios que albergan individualmente. El vacío resulta ser uno de los lugares más enigmáticos donde hay escasez de respuesta y desvelos en ese velo de incógnita del que está cubierto, mismo misterio del que Kane no se atreve a aventurar, lo cual esto nos dice que Kane no es tan tonto y sociópata como aparenta, dado que reconoce que su poder tiene un límite como tal que teme que de alguna forma el no poder hallar la manera de regresar, o bien lo ha hecho y encontró algo de lo que Pomni no debe hacer o saber. Podría decirse que de alguna manera lo que está al fondo del vacío hay una respuesta de la que Kane no quiere que sus cirqueros no quiere que sepan, cosa que hay una posibilidad de que le hayan inducido ese vómito a Pomni para que evitara hablar del tema sin la necesidad de lincharla prepotentemente con su poder y que pierda esa imagen de anfitrión, cirquero atrayente y cautivador. ¿Fue él quien trajo a los demás? Si es así, entonces eso explicaría el que no se haya molestado el que su intro haya sido interrumpida, dado que en ese mismo proceso detectó que alguien estaba usando ese casco que la llevaría al circo digital para hacerla parte del elenco, cosa que es impresionante el que él solo haya logrado mantener una mentira por tanto tiempo, lo cual el hecho de que la salida se haya manifestado automáticamente frente a la lejana vista de Pomni indica que Kane intenta controlar aquello que está saliéndose de sus manos. Por alguna razón inexistente, la protagonista no logra recordar su nombre al momento de entrar al circo digital, puesto que Kane se encargaría de darle uno nuevo, y así Pomni nació. Pero, ¿por qué pasa esto? Veamos. El almacenamiento de recuerdos en el cerebro es un proceso complejo que involucra diversas áreas y estructuras. No hay una única parte del cerebro donde todos los recuerdos se almacenan, sino que la formación y el almacenamiento de recuerdos implican varias regiones cerebrales interconectadas, como el hipocampo, la corteza cerebral, amígdala, el tálamo, etc. Como bien se sabe que nadie, absolutamente nadie necesita comer para subsistir, cosa que la respuesta más cercana a la que se puede responder a esta pregunta está en la composición digital que rodea todo el circo, lago y carnaval digital, por lo que la programación de este mundo se encargaría de darle a cada personaje juicio propio, dejando sus almas intactas sin la necesidad de poseer un cerebro como tal. Ejemplo, Subul, un personaje literalmente figurado, en el que su cerebro humano no cabría en esa triangular cabeza, tomando en cuenta de la interconectividad que requiere el cerebro para almacenar recuerdos. Llega a ausentarse, haciendo que el alma quedara intacta donde queda impregnada la personalidad auténtica de ella y de cada uno de los personajes, lo que explica mucho el por qué no puede recordar con certeza su verdadero nombre. Las actividades hogareñas que realizan los cirqueros son operadas con el propósito de que nadie enloquezca, y quién sabe si alguna vez se pusieron como Pomni, toda histérica y muy paniqueada por el nuevo y reducido mundo que la rodeaba en ese momento, por lo que esas mismas actividades no eran fructíferas en aprendizajes, sino en olvidar en esa meta y aspiración de salir de ese mundo, porque Kane sabe lo frágil que es la humanidad de una persona que puede fracturarse de tal manera que puede hacerse totalmente irreversible el daño que ni siquiera su poder puede revertirlo, cuyo tema del que posteriormente ya hablaremos. El punto es que cuando una persona quien llega a ser obsesiva con una meta que desea alcanzar, generalmente la alcanza cuando mentalmente la tiene bien proyectada sistemáticamente. ¿Qué pasa con ese tipo de obsesión? La cosa está que pondrían en marcha la alegoría de Sísifo, un hombre condenado a mover una roca en lo alto de una montaña que, para cuando llegaba casi a la cima, la roca se le zafa descendentemente, repitiendo el proceso cíclica y eternamente. Esta parábola aborda el sentido de la existencia. El mito destaca la aparente falta de sentido en ciertos aspectos de la vida. La tarea de Sísifo, repetitiva e interminable, refleja situaciones en las que las personas pueden sentir que sus esfuerzos no tienen un propósito claro y posteriormente sucumbir a la locura, lo cual es un efecto del que, al parecer, Kane no gusta mucho en lidiar proponiendo estas actividades que de seguro secretamente prepara.
Mientras Pomni, Ragata y Jax caminaban por el pasillo de las habitaciones de cada personaje, podemos ver que ciertas habitaciones están marcadas con una X, lo que podría ser un claro indicativo de que cada uno de ellos resultaron ser víctimas de la abstracción, lo cual explicaría bastante el que Kaufmo no se haya presentado en la introducción orquestada por Kane, cosa que este anómalo suceso llega a ser una pista de cómo funciona la programación del circo, y es esta: al momento de que Kaufmo haya sido abstraído, debemos comprender que el circo sigue una especie de programación en la cual radica bastante en la población de complementos, es decir, el elenco de personajes, lo cual lleva a ser otra posibilidad en la que cada que alguien sufra este peculiar padecimiento, alguien más tomará su lugar, sin mencionar el misterio de la notoriedad en la fama del circo digital. También cabe la misma posibilidad de que Kane se haya deshecho de cada aquel que le resultaba un problema. Pregúntate, ¿por qué en las paredes está escrito repetidamente la palabra salida? Es más, Kaufmo, según el vivido tiempo mencionado, es un miembro veterano, cosa que a la hora de encontrar una salida, Kane lo vería como un problema que alteraría el orden de su circo, que lo convertiría en esa cosa, lo cual llega a reforzarse del por qué no se molestó en la inusitada llegada de Pomni a su circo. Es más, ¿por qué mostró ese peculiar comportamiento al momento de que Pomni le haya mencionado la existencia de una salida? Recuerden que es una teoría. Otro suceso curioso es el hecho de que la habitación de Pomni se haya generado automáticamente, puesto que analógicamente hablando, Pomni llega a ser como una especie de actualización. Por tanto, el programa se encargaría de generar aquello a lo que está acostumbrado a hacer, que es el generar habitaciones de cada personaje, por lo que llega a explicarse que el circo en sí percibió a Pomni como parte del circo, encargándose de generarle su propia habitación, pero no sabemos cuál es el diseño de su mobiliario, por lo que no es prudente determinar si su diseño se adecua a su estado mental. Al abrir la puerta de la habitación de Kaufmo, jamás esperarían verlo con un aspecto aberrante y grotesco que causaría pavor en todos, haciendo que Pomni huyera con ese mismo estado. La incógnita está: ¿cómo llega a formarse la abstracción en alguien? El aspecto que contrajo Kaufmo, donde todo rastro de juicio y conciencia no es percibida, se lo puede atribuir a una especie de corrupción o falla que se llega a generar por causas desconocidas. Dado que anteriormente fueron humanos, esas mismas características las conservaron, y de la misma manera la latente imperfección que poseían los hacía susceptibles a padecer algún que otro trastorno mental suficientemente grave que sea irreversible en ser curado, por lo que Kaufmo contrajo un tipo de trastorno de esa naturaleza que hizo que la programación de su avatar sufra esa clase de colapso como su propio estado mental, puesto que la causa de su locura se debe posiblemente al nivel de relación que tenía con los demás, mención que hace Ragata en su disculpa de no haberse reído de sus chistes por la excusa de tener un mal día en ese entonces, lo cual Kaufmo de cierta manera llegó a sentirse altamente rechazado por el círculo social del que era rodeado, más con los tratos de Jax, quien hizo que su estado tanto emocional como mental llegaran a un trascendente ápice, lo que posteriormente llegó a obsesionarse con hallar una salida, no solamente porque era agredido de tal manera, sino también en no aceptar el aspecto que se le fue otorgado. Paulatinamente esos efectos psicológicos acarreados lo llevaban a transformarse inconscientemente en aquel ser del que se aterraron de presenciar. No obstante, existe una correlación inversa con este caso en particular. Si Kinger es el que lleva más tiempo en el circo y encima muestra rastros de paranoia, ¿cómo es que no se abstrajo? Entrando en materia, el trastorno de obsesión compulsiva y la paranoia pueden coexistir en el proceso en que una persona muestre tales padecimientos. La razón por la que Kaufmo llegó a abstraerse fue porque acarreó un cúmulo de factores adversos de los que ignoró, pagando el precio de ser un monstruo en la búsqueda de una salida. En cambio, Kinger similarmente puede que tenga una desconocida obsesión de la que el capítulo decidió no contar, pero que logra contrastar con el caso de Kaufmo. Kinger parece del tipo ermitaño que niega la realidad aceptándola temerosamente en la que está, pero careciendo de la voluntad en explorar ciertas áreas del circo, lo cual esa obsesión de no resultar herido no lo hace un loco como tal, sino alguien altamente precavido de las cosas, lo que lo vuelve un miedoso. Es cuestión de que en capítulos posteriores respondan a modo de flashback lo que pasó realmente con Kaufmo. Ragata y Pomni fueron amedrentadas por el agresivo ataque de Kaufmo, por lo que Ragata agonizaba por los efectos de ese trato, lo mismo Pomni, pero parcialmente. ¿Cómo es que sienten dolor si no tienen nervios receptores? El lugar en el que están es un plano digital dentro de una computadora de escritorio, por lo que esos ataques son a modo de que un archivo o programa llegue a corromperse a causa de un virus, por lo que interfiere en la programación de tal índole. Lo mismo sucede aquí, la anatomía de cada uno de los personajes llegan a ser similares que con
comparten una especie de flujo digital que hace que sus cuerpos funcionen, y de la misma manera funcionan como nervios receptores, explicando el hecho de que a pesar de que no puedan morir por causas naturales, no los libra de sufrir, como el mismo sufrimiento que le fue propinado a Ragatha. Luego de que Kofmo haya solucionado el problema de las plagas de Gloinks, este fue desterrado al sótano, y tal lugar no es más que un espacio vacío que habitan muchos de los suyos, por lo que evidentemente no es la primera vez que alguien se abstrae en el circo digital. Ahora, hay que preguntarse, ¿quiénes eran los que estaban abajo? ¿Existe o existirá una cura para este padecimiento corrupto? Las respuestas son escasas, como dije. De entrada, se sabe que estas criaturas son los personajes cuyos rostros en las habitaciones están marcadas con una X, por lo que la cosa está en que no sabemos quién es quién. Respecto a la cura, más que una solución, la que está aplicando Kane en esta escena es una salida al problema. Kane no ha hecho más que mostrar un pequeño porcentaje de todo su poder, por lo que no se sabe a ciencia cierta si podría curar como tal ese padecimiento o no quiere hacerlo. ¿Qué verdad está ocultando? Muchas preguntas, pocas respuestas que no se puede contestar en este video. En la búsqueda de Pomni en encontrar a Kane, esta trata de buscarlo, y en el lapso de su búsqueda encuentra habitaciones raras y caóticas que hace que Pomni se sienta más agobiada por la situación que la ahoga. Cabe resaltar que Kane dirige un circo, y si lo dirige, eso indica que existe una audiencia de la que todavía no hemos visto, cosa que gran parte de esas peculiares habitaciones son como especies de atracciones del público al que Kane gusta mucho en divertir con tanta fruición. Como se ha dicho, la información es escasa con un capítulo piloto. Tras perder a Kofmo abstraído, Pomni encuentra afortunadamente la puerta de la salida que apareció por arte de magia, por lo que si su repentina aparición es una pista en sí, entonces cabe mucho resaltar que la puerta posee una especie de misteriosa anatomía de la que mágicamente Kane siempre la ha mantenido de cierto modo alejada, que por descuido propio dejó que la puerta invadiera los suelos del interior del circo digital, misma puerta que mantuvo oculta de sus cirqueros por mucho tiempo. ¿Y por qué optarían descuidarse de tal manera? ¿Acaso el ser pésimo mentiroso lo hace torpe en sus acciones? Y para dar énfasis está en que cuando Pomni se adentró en el interior de esa misma salida, se topó con un lugar cuya temática oficinista fue la que dejó perpleja a Pomni, dado que al final del capítulo mismo, el computador del que fue absorbida la protagonista fue la misma computadora que vio mientras hallaba la verdadera salida, puesto que si la corporación CIA o C&A es la única que posee esta peculiar y secreta tecnología, revela mucho que los demás personajes en el circo fueron absorbidos en tal lugar, debido a que de antaño eran empleados de tal corporación, pero en un diferente orden cronológico, explicando los acaudalados años que han estado residiendo en tal mundo digital. También, mientras que Kane cenaba con Bubble, en la pantalla se mostró una página web en la que, si nos adentramos en ella con nuestro navegador de confianza, se logra visualizar un hombre explicando el arte detrás del cómo funciona el adentrarse al circo digital, y en su final pudo a voluntad propia meterse dentro de ese circo sin problemas, lo cual explicaría magnamente el que el circo digital se encargue de borrar los recuerdos de los cirqueros, dejando su personalidad construida intacta, porque este indicativo es un misterio de lo que tal corporación está escondiendo, como si tales víctimas que se pusieron el casco o fueron forzadas terminaron siendo sutilmente silenciados por saber de más algo que no les convenía, y Pomni en su forma humana puede que haya sido enviada a ese lugar por ese teórico motivo. Pomni, por mala suerte, no soporta lo que el vacío le hacía a su mente, por lo que Kane detectó omnipotentemente su presencia en ese espacio, que decidió traerla de vuelta al circo digital. La duda es, ¿qué hubiera pasado si se quedara más tiempo? No hay respuesta precisa respecto al efecto que le causaría a Pomni, pero sí estaría propensamente cerca en fragmentarse, dado que ese espacio no está diseñado para que vaguen elementos como ella, debido a que la posible consecuencia sería una supresión corporal permanente, es decir, muerte. Kane la salvó por dos razones cuyos dos pájaros mató de un tiro. Uno, porque sabe lo que le pasaría a un cuerpo si se somete por mucho tiempo al vacío, y su cuerpo por alguna razón puede soportar esos adversos efectos, mas no sabe lo que le pasaría si va más allá del límite del vacío. Y dos, porque también hay secretos que quiere ocultar, que en sí lo vuelve un pésimo mentiroso a causa de que su locuacidad y hablador, que es, más que cualidad de sí, es un defecto propio, lo que invita a conocer más de él, y justo ese comportamiento fue lo que incentivó a Pomni encontrar una salida.
En la escena final, vemos que Pomni tiene un peculiar rostro cuyo material fue utilizado para la realización de múltiples memes tanto en el fandom como usuarios ajenos a él. El punto es que el rostro que se puede notar en Pomni se inclina a la desesperanza. La sonrisa forzada de ella es un claro indicativo de negar la realidad en la que fue enviada, misma por la que de cierto modo la hace muy propensa a abstraerse como lo hizo Kaufman. ¿Todo por qué? Por el inicio de la obsesión de algo, específicamente el hallar una salida. Pomni demostró ser un personaje poco tolerante ante los caóticos y coloridos sucesos del circo digital, debido a que, como si de una pista de su vida humana, el cual es el ser una oficinista en teoría, da la clara señal de que Pomni en su vida humana era mentalmente un autómata cuya cíclica vida la podemos tomar como explicación al no estar mentalmente preparada a la aventura que le espera en este mundo digital cuya misma iniciación de vida no sabe cómo afrontar diligentemente, siendo este el final del capítulo piloto de The Amazing Digital Circus. A pesar de que las vistas de esta serie fue una fugaz sorpresa en el mundo de las tendencias, The Amazing Digital Circus por ahora propone una simple meta para el trayecto narrativo de la serie, lo cual esta misma popularidad resulta ser más un arma de doble filo. Al no esperar esta inusitada recepción de este capítulo, amasar un fandom de tal calibre a esa velocidad es algo totalmente extraordinario, cosa que la serie en sí esté en el mismo peligro de ser olvidada si esta casa de animación independiente no hace que la dirección de la misma serie está al nivel del primer capítulo, lo cual las posibilidades son relativamente altas porque Murder Drones, una serie que inicié a ver, se percibe el mismo paralelismo teniendo una imprevista cantidad de casi 30 millones de visualizaciones en su primer capítulo piloto. Contrariamente, los capítulos en el trayecto narrativo no tuvieron la equivalente o un módico recibimiento, haciendo que propensamente sea no olvidada, sino ignorada. La verdad, quiero equivocarme con esta opinión. Bueno, soy Snowdeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. No es lo mismo decir máscara negra a me lo masca la negra.